Hablar de Italia es una maravilla y vivir en Italia y estudiar como lo está haciendo Jairo es un privilegio, es algo fantástico. Jairo Mendoza Roldán es un barranquillero que está viviendo en Italia por razones de los estudios, de la especialización que está haciendo en su carrera de veterinario. Jairo, cuéntenos cuáles son las especializaciones que ha hecho usted con su carrera. Hola a todos. Primero que todo, gracias Pablo por la invitación. Sí, te cuento, yo soy veterinario graduado de la Universidad de La Salle en Bogotá y después de la carrera, pues de terminar la carrera, realicé estudios de posgrado, maestría y doctorado en un área que se llama Epidemiología Experimental aplicada a la zoonosis en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, junto al Instituto Butantan, que es el Instituto de Referencia Mundial en la producción de suelos antiofídicos, por lo que trabajé principalmente con reptiles y con ectoparásitos de reptiles y enfermedades que pueden ser transmitidas a personas, o sea, zoonóticas. Y en ese momento tuve la oportunidad, acabando el doctorado, de realizar una experiencia en Italia, donde hice un intercambio de 6 meses en la Universidad de Bari, al sur de la Italia, en la región de la Puglia, en el 2018, y realicé unos estudios sobre enfermedades de Lyme. Y esa oportunidad pues me dio después, me abrió las puertas para poder regresar a realizar primero un segundo doctorado en salud animal y zoonosis, que pues estoy en el segundo año. Y también en este momento me encuentro realizando un contrato de investigador asociado, también trabajando sobre el tema de parasitología y enfermedades transmitidas por vectores. Y pues lo último, también estoy realizando una residencia del Colegio Europeo de Parasitología Veterinaria, también pues dentro del marco de la salud única y enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, en relación con el COVID-19, ¿qué es lo que está avanzando más en relación con el supuesto origen? ¿Viene de los animales, de los murciélagos, de algunos otros animales que comen los chinos o salió de un laboratorio? Bueno, por lo que te puedo contar por mi experiencia trabajando con enfermedades zoonóticas, o sea, que se transmiten de animales al hombre o a las personas, pues lo que tenemos claro que es un ejemplo de cómo el cambio climático, la urbanización y otros eventos antrópicos, o sea, presiones que la humanidad está generando sobre el planeta, han realizado o han permitido que enfermedades que antes no se conocían porque estaban en un ambiente silvestre, se hayan estado expuestas diversas poblaciones. En este caso, con el COVID-19, lo que se tiene claro es que sí hubo un evento que se llama spillover, que es cuando una enfermedad pasa de un ambiente silvestre, un animal, un reservoir, a afectar las poblaciones humanas que estén cerca en ese caso. Entonces, lo que se sabe, o pues lo que está claro hasta ahora es que sí, no fue producido en un laboratorio, que en realidad fue como otros eventos menos recientes, como el caso de el SARS y el MERS, que son otros tipos de coronavirus que también tuvieron un origen de un animal silvestre que fue en algún momento cazado o consumido por una persona, y ese virus lo que hizo fue que mutó y pasó entonces a afectar no solo a una persona, pero que la transmisión fuera de una persona a otra persona. Esa es la diferencia de una enfermedad zoonótica, por ejemplo, que puede ser transmitida por una garrapata, que entonces todavía necesita un animal para alimentarse, por ejemplo, como la enfermedad de Lyme, se alimenta de un roedor o de un lagarto, después esa garrapata se alimenta de una persona y le transmite la bacteria. En cambio, el virus del COVID lo que hace es que ya pasó, atravesó la barrera de especies y ahora se transmite entre las personas. Caramba. Y a Italia le dio durísimo, más que a cualquier otro país, ¿no? ¿Por qué razón? Sí, ¿ Italia, cuál es la explicación de eso? la verdad es que Italia sí, pues al principio, digamos que creo que ningún país estaba preparado para lo que fue el COVID, la pandemia del COVID-19. Y generalmente, pues Italia, uno de los motivos por los cuales tuvo
digamos que ese evento pandémico tan fuerte fue porque la población italiana, si comparamos con otros países, tanto de Europa como de otras regiones, pues ya va, digamos que están en la edad pues ya avanzada la mayoría de la población, y pues este virus, digamos que no es tan patogénico como otros virus que podrían generar, a producir también una pandemia como el ébola, pero tiene una alta infectividad, o sea que puede transmitirse muy fácilmente, así como el virus de la influenza o como el virus del sarampión, y por eso en el caso de un país que pues tiene esa población de riesgo tan alta, pues empezaron a verse tanto muchos casos como muchos casos de personas que desafortunadamente llegaron a morir. Pero ese evento después de Italia se vio que se comenzó a notar en otros países también europeos. Después el problema fue la mutación del virus, porque al principio obviamente el virus tenía unas características definidas, y después empezamos a ver las variantes, que hubo una variante italiana, después la variante brasileña, la variante de la India y la variante también de Inglaterra. Eso lo que hizo fue que aumentase esa vía de transmisión, y pues al momento ya con la vacunación afortunadamente se logró disminuir la transmisión de ese virus, pero todavía pues estamos en riesgo de que pues se creen nuevas cepas, porque es como el virus de la influenza, que nosotros convivimos con él y tiene Va digamos mutando, que mutando. sí, y cada año ese virus cambia, por eso es que nos tenemos que siempre todos los años vacunarnos contra el virus de la influenza. Igual lo mismo, ese virus no es tan patogénico, la persona que se infecta le da una gripe, pero no, o sea, hay gente que por tener alguna enfermedad que le afecte el sistema inmune, o que sea una persona ya adulto mayor o muy joven, o niños, se pueden estar afectados y pueden llegar a tener una enfermedad grave. Eso lo mismo pasa con el COVID. Entonces llegó para quedarse. Yo creo que lo que podemos decir, o sea, digamos que dentro de los últimos estudios, es que el COVID no va a ser una enfermedad que como otras pandemias desaparezca, porque está mutando muy rápido. Entonces va probablemente a ser como la influencia, que cada año vamos a tener Vamos a tener diversos que estarnos picos vacunando de cada año. transmisión. Exactamente, Ya vamos para, exactamente, porque ahora para igual, la tercera dosis. sí, exactamente. Óigame, es un privilegio vivir en Italia, caramba, Airo, te felicito. Y, Gracias. y sobre todo vivir en el sur. Yo me acuerdo cuando hablo del sur de Italia, no solo de Ujú. Maradona con el Napoli, sino también de Rafaela Carrà, que elogiaba el sur por muchísimas razones. Sí, Entonces, digamos que es el privilegio de vivir en Italia, pero mucho más privilegio todavía vivir en el sur. ¿Cómo es la gente del sur? Dicen que es muy la descomplicada, muy gente, amable, sí, y la comida, la arquitectura. digamos que del continente europeo, la región que más se nos puede, digamos que acercar como cultura latina, es el Mediterráneo, y en Italia exactamente el sur, que serían las 5 regiones del sur, son esas regiones que yo no he vivido en otras regiones de Italia, pero por lo que me han hablado y por lo que he visto en otras partes, por ejemplo Roma o más arriba en el norte, el sur es para mí, digamos que las personas tienen esa característica de ser muy cercanas a nuestra cultura latina, son personas muy amables, son personas muy sin, digamos que honestas hasta de más, pero muy tranquilas y muy, o sea, cualquier momento en que una persona necesite de una ayuda, van a ser las personas que uno puede, digamos que contar. Y esa tranquilidad también, pues digamos que va dependiendo de cada región, porque cada región aquí en Italia tiene digamos que sus características muy propias, que van cambiando hasta de cada pequeña ciudad. Yo vivo en Bari, y si uno sale, por ejemplo, a una ciudad cercana como Monopoli o Ponigliano a Mare,
es como estar en otra región completamente diferente, Se no solo por la diferencian comida, sino porque muchísimo la a pesar gente, de las cortas distancias. exactamente, y hasta la forma como hablan y el dialecto cambia. Y Cambia. por ejemplo, hace poco también tuve la oportunidad de ir a Nápoles en vacaciones, en agosto, y esa ciudad no puede ser más latina porque, Sabroso, porque ¿no? se vive la tranquilidad de la gente es súper espontánea, y pues ¿Y como todavía que idolatran a Maradona? sí, sí, por las calles lo primero que se ve es en todos lados estatuas en el sentido de souvenirs de Maradona, camisas, y sí, 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 digamos que él dejó una huella muy grande en esa ciudad. Bueno, y de la comida en el sur de Italia, ¿qué te llama la atención? La comida, bueno, te cuento, de la Puglia, que es donde, pues la región que más conozco, que sería como para localizar un poco lo que sea el talón de la O península. sea, la bota de la eh, bota, el tacón de la bota. el tacón de la bota, sí, exactamente. Una cosa que digamos que es muy característica y que yo creo que es muy sorprendente para una persona que llega aquí por primera vez, es que la gente tiene una costumbre de comer pescado y frutos de mar crudos, que se Crudo. llaman frutti di mare. Y es una cosa que al principio puede parecer como si fuera como el sushi o algo, digamos que asiático, pero aquí todo lo que son pulpo, sepia, salmón, atún y Entonces se otros come tipos de frutos crudo. de mar se come crudo. ¿Y adobado de qué? Con Y limoncito, aceite de oliva, solo con limón, o solo sea, con por limón. ejemplo, es muy típico, el típico varese, o sea, la típica persona que es de Bari, el domingo va a una pescadería y compra todo lo que se llama frutti di mare crudi, que son todos estos tipos de moluscos y otros tipos de pescado, y se lo comen crudo, o sea, simplemente lo colocan con un poco de limón y se come. Es decir, el Yo estoy ceviche pues hecho de todavía. otra manera, ¿no? Exactamente. Y también, por ejemplo, o comido como carpaccio, que es el pez crudo, pero como un poco más tratado, marinado. Y eso fue lo primero que me sorprendió, pero igual también otras cosas que yo no pensaba que se comían aquí, pero pues también son muy comunes, por ejemplo, el caballo y también carne roja cruda. Y la Puglia tiene como característica también dos regiones que son Gioia del Colle, que es donde se produce la mozzarella, es de esta región, y hay un valle que se llama el Valle d'Itria, que es donde se produce el vino pugliese, que se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy bueno, no es tan conocido, pero es uno de los mejores vinos que se pueden encontrar en Italia. Ah, caramba. Yo recuerdo en estos momentos al italiano, el escultor italiano Emilio Moraz, que vivió en Barranquilla y murió aquí en Barranquilla. Yo viví en su edificio desde niño allí y se constituyó, digamos que, una especie de padre putativo, de padre adoptivo, que yo había perdido a mi papá. Y él me contaba una cantidad de historias de Italia. Una de ellas me decía que había unos quesos grandes, redondos, Uh que -huh. le hacían un hueco en el centro y ese centro del queso, que se constituía como una pequeña piscina, lo llenaban de vino y de ahí salían Sí, unos gusanos blancos y él decía, esos gusanos son deliciosos y nos los comíamos vivos, crudos. sí, sí, ¿Ha sí. No, experimentado aquí ese queso? ese queso no, pero sí hay de diferentes tipos de quesos que son, o sea, cada región, lo que te decía, tiene como sus particularidades Claro. en la culinaria y hay quesos que son los más comunes que uno puede, pues, que tiene como referencia, que son la mozzarella, hasta por ejemplo la burrata, que es la mozzarella rellena, Uh y -huh. cuando se abre sale un queso que se llama stracciatella. Y lo que te decía, aquí se come, yo creo que el que quiera venir a Italia tiene que venir con la mente abierta a comer todo lo que hay, porque cada región te va a ofrecer una cosa muy diferente. Si tú vas, por ejemplo, aquí al lado, que es Basilicata, que es una zona de montaña, lo principal es comida que es de casa, o sea, jabalí, ciervo y todo esto hecho como al horno, Ah, excelente. delicioso. Aquí también de la Puglia también es famosa la focaccia, que es como un tipo de pizza
que es muy, digamos que simple, pero yo creo que eso también es una cosa que me sorprende y tal, es que los ingredientes son súper simples, que se pueden conseguir en cualquier lado, pero hay algo en esos ingredientes simples que les da yo no sé, creo que como los cultivan o la tierra, que les da un sabor que no tienen. Por ejemplo, el tomate, eh, cualquier tomate que te puedas conseguir o la cebolla, tiene un sabor único. Entonces eso es una cosa que vale mucho la pena y que a mí me tiene, digamos que enamorado de viajar por todo el país, porque cada región tiene una cosa muy, muy específica que me recuerdo. Por ejemplo, en Sicilia tienen el arancini, que es como un tipo yo lo comparo con una carimañola, porque parece una carimañola frita, pero es con arroz y con salsa de tomate y carne. Y eso es una cosa única también de probar. Y Entonces, el vino Italia, siempre es el compañero permanente del llantar de Colmero. sí, digamos que afortunadamente y desafortunadamente sí, porque el vino, por ejemplo, generalmente en Italia, eh, cuando se come, se hace en tres tipos o sea, como en tres momentos. Por ejemplo, el almuerzo es la entrada, que es el antipasto, después viene el primer plato, que generalmente es una pasta, y después viene el segundo, es una carne. Y o sea, uno puede o tomarse un vino por cada plato, o pues tomarse una copa solo, pero generalmente no, te tomas por cada cosa que te tomes, o que te comas, te tomas un tipo de vino que va a acompañar ese plato. Y también para la cena es lo mismo, o sea, si uno no se Siempre controla salen un viendo poco, que estrellitas, ¿no? dicen, sí, exactamente, exactamente. Y lo que te digo, el vino cambia también dependiendo de la región, y para mí el mejor es el de la Puglia, porque tiene unas uvas que son únicas también, que no se consiguen en otro lugar. Y también la Puglia hoy estábamos hablando de eso hicimos un viaje por un valle, que es donde se produce la oliva y el vino. Los árboles de los olivos son patrimonio y no se pueden tocar, no se pueden mover, y son árboles que tienen 1000 años, que tienen toda una historia que es característica de esta región. Bueno, y de la arquitectura y del urbanismo, ¿qué te llama la atención? ¿Qué contrastes encontraste entre, por ejemplo, Colombia, Brasil, donde viviste 8 años, Ujú. e Italia, y sobre todo el sur de Italia, ¿no? ¿Cuáles Una son cosa las que me diferencias? gustó mucho es porque yo, donde viví en Italia, que es en Sao Paulo, capital, el estado de Sao Paulo, fue el estado que recibió más inmigrantes italianos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene una influencia italiana muy fuerte, Y tienen muchos tanto que japoneses también, ¿no? En Brasil, ¿no? también es la Sí, segunda colonia japonesa más grande. del Entonces, mundo. Sao Paulo se divide prácticamente en una región que es japonesa y una región que es completamente italiana. Y el centro de Sao Paulo es prácticamente todo arquitectura italiana. Y yo no entendía ese concepto, esto es arquitectura italiana, esto es todo, pues digamos que planeado por arquitectos italianos, hasta que llegué aquí, porque la arquitectura italiana tiene una forma muy, digamos que depende de la época arquitectónica, o muy minimalista. Entonces, por ejemplo, el sur de Italia, y principalmente esta región, se basa de una piedra que se llama tufo leccese, que es una piedra blanca, que no se necesita hacer prácticamente nada, solo moldearla, digamos, como a la forma que quieres, y eso se produce Es que después. es una especie de mármol, pero en forma de piedra, Es como un mármol, sí, como una marmolina, un... ¿no? Sí, y muy característico de aquí, que no necesitas hacerle nada, y es muy, digamos que maleable. Entonces, prácticamente todos los centros históricos de las ciudades en el sur son blancos, porque el tufo leche es principalmente blanco o un poco amarillado, y eso entonces le da una característica pues lo que me decían, preguntando un poco de la arquitectura, fue construido en épocas de la invasión sarracena o de los moros, y en épocas románicas. Entonces son arquitecturas muy, muy minimalistas, no tienen casi, digamos, como
toques más como góticos o barrocos que son muy como llenos muy adornados, ¿no? y pues nada, es la basílica de Bari, de San Nicola. Es una basílica, si tú la ves, bastante simple porque es blanca, no tiene casi elementos decorativos fuera, pero por ejemplo tiene varios símbolos que le dan la connotación multicultural de la ciudad. Primero porque la región fue invadida por prácticamente todos los países alrededor, fue invadido por Grecia, por España, Francia, por Turquía. Entonces, la basílica tiene en los diferentes rincones que apuntan a las diferentes direcciones, tiene un elemento, por ejemplo, hacia el oriente tiene tiene dos elefantes, hacia el occidente tiene dos bueyes que representan pues la cultura asiática, la cultura oriental, y después hacia el sur, que apunta al África, tiene dos leones. Entonces, y si uno entra, cada cosa digamos que decoración también tiene su significado. También tiene una cosa que se llama roseto, que son como una rosa de los vientos, que cuando es el solsticio de primavera entra el sol y apunta en un lugar específico de la basílica. Y eso no solamente es en esa iglesia, pero son en todas las iglesias como importantes de la región. Entonces, lo que te decía, cuando uno va a ver la arquitectura puliese, son ciudades o sea, prácticamente todas las ciudades son blancas. Hay una ciudad que se llama Ciudad Blanca, que es Ostuni, pero todas son con ese elemento de tufo lechese. Y una cosa también que es patrimonio de la humanidad que hay también en el sur, son como unos muros que se llaman mureto a seco, que son muros que tienen más de 1000 años y fueron construidos para separar como los espacios agrícolas. Y esos muros no se pueden tocar, o sea, son muros Son patrimonio. son patrimonio, y nosotros los aprovechamos porque estudiamos donde están los muros, es donde se reproducen los vectores o los mosquitos que transmiten la leishmania, y es digamos que el patógeno que estamos estudiando, sí, de la leishmaniasis, tanto para los animales como para las personas, que la región del sur es endémica para la leishmania, y entonces nosotros aprovechamos esos espacios donde están los muros, que son generalmente espacios más rurales, agrícolas, donde siempre hay perros, hay personas, hay, digamos que materia orgánica, y ahí hacemos los estudios. Entonces vamos por toda la región del sur y algunas partes del centro y estamos estudiando ese patógeno. Bueno, ¿y cuáles fueron las edificaciones que te sorprendieron y que visitaron hace algunas horas con tu padre? Bueno, hace poco, A propósito, me lo saluda, ¿no? Sí, claro. Hoy especialmente. Bueno, mis padres están acá, hemos estado intentando pues conocer un poco el sur, he conocido un poco de Basilicata y de Puglia, y hoy tuvimos la oportunidad de ir a una ciudad, un pueblo que se llama Alberobello, que literalmente en español significa árbol bonito, y es una ciudad muy antigua que se caracteriza por un tipo de casa que se llama trulo, que es una casa que tiene como un triángulo de techo construido colocando piedra sobre piedra en la parte del techo, y pues al final termina con como una corona que pueden ser a veces como de cruces, y son casas que son negras y blancas, negras por la parte de la piedra y blanca la parte, digamos que donde está la puerta. Y digamos que lo específico, lo especial de estas casas es que fueron construidas en el medioevo, cuando las personas que cobraban los impuestos, ellos tenían que ir casa por casa, y dependiendo del tamaño y digamos que de las dimensiones de las construcciones, ellos cobraban El impuesto. del impuesto a cada persona. Las personas se dieron cuenta de esto y ¿qué hicieron? Pensaron en construir una casa que se pudiera desarmar rápidamente. Entonces, estas casas no tienen cemento, y el techo, cuando venían los de los impuestos, lo que hacían es que las desarmaban, y parecía que fuera como Una un casa rebaño pequeña. o donde se meten los animales, un corral.
y pues no les cobraban impuestos o les cobraban menos. Y eso quedó así por mucho tiempo hasta que pues se volvió también patrimonio porque digamos que solo se encuentran concentrados en esa región o en esa ciudad. Y pues el centro es prácticamente, es como estar en un lugar mítico o de cuento de hadas porque parece casas de gnomos, son casas chiquiticas, chiquiticas, muy bonitas. Y también Bueno, ellos tuvieron la oportunidad de conocer otro tipo de casas también del ajá. sur que se llaman sasi, que son cuevas. Y hay una ciudad que se llama Matera, muy cerca de acá, que es donde Mel Gibson dirigió y pues filmó La Pasión de Cristo. Ah, Y esa ciudad, pues al principio era una ciudad que querían abolir o querían destruir porque la gente vivía en cuevas y pues eso en el momento, para el presidente de la época, no me acuerdo, le parecía súper incivil y quería pues quitar esa ciudad, pero fue cogiendo como popularidad y se fue volviendo obviamente mucho más, digamos que construida y ahora también es patrimonio de la ciudad y la ciudad es toda dentro de la piedra. bueno, cuántas cosas no hay que decir de Italia y sobre todo del sur, que pues es la zona mucho más afín, digamos, con nosotros los latinoamericanos. Se nos está anunciando a propósito ya, vamos a tener que hacer otra charla un día de esto. Pero por ahora podríamos cerrar con esto del anuncio de que nos amenaza el Delta en el COVID. Sí, Entonces, caramba, no sé qué va a pasar. bueno, con el Delta, yo creo que tenemos que, digamos, como sociedad estar tranquilos, intentar continuar con las normas y las restricciones dadas por no solo por la Organización Mundial de la Salud, pero por el contexto en el que nos encontramos como región. También tener en cuenta que todavía estamos en una pandemia, obviamente ya estamos en un momento crucial que es que lo importante de las vacunas es que lleguemos a tener la inmunidad que llaman de rebaño, que es que la mayoría de la gente haya o estado expuesta al virus o tenga los anticuerpos contra el virus. Cuando lleguemos a eso va a pasar como con la influencia, que la mayoría de la gente le va a dar un COVID y va a ser como, me dio un cuadro clínico súper sin casi ningún tipo de síntoma grave y pues ya después se va a convertir en una tipo de gripe estacional. Eso creo que va a ser lo que va a pasar. Las variantes generalmente pasan o esa mutación se crea en el momento en que, digamos que hay un evento donde hay mucha gente o un lugar que tiene una población muy alta, que fue por ejemplo lo que pasó en Manaus, que es una de las variantes, lo que pasó en India y lo que pasó en Inglaterra. Entonces, cuando, o sea, obviamente tenemos, como decía al inicio, tenemos que tener en cuenta que todavía seguimos en pandemia, entonces tenemos que intentar continuar a usar máscara, a evitar conglomeraciones o evitar o continuar con el distanciamiento social para evitar que se creen estas nuevas variantes. Y pues la variante Delta, digamos que tiene de especial que puede ser transmitida más fácilmente, o sea, tiene una tasa de infección más alta, pero pues no es no es una variante más patógena, ¿Pero ataca más por a lo los que adultos mayores o a las personas jóvenes? esta, digamos que no tiene una especificidad con grupo de edad. El problema es que como la mayoría de la gente que está vacunada son adultos mayores, ahora estamos viendo más casos en personas jóvenes. Y pues digamos que las personas jóvenes, el riesgo es menor porque pues digamos que teóricamente una persona joven tendría un sistema inmune más competente y podría producir toda la respuesta inmune adecuada a una infección, pero pues teniendo diferentes variantes y dependiendo también de dónde fue la carga viral, va a depender también el cuadro clínico que va a desarrollar esa persona. Bueno, ¿y los italianos cómo se están comportando con la vacuna?
Digamos que aquí hay una cierta eh, dicotomía en la respuesta a la vacuna, en el sentido que hay mucha gente que, como yo y como otras personas que vivimos aquí, apoyamos la vacunación y apoyamos todas las medidas contra o pues de restrictivas para disminuir la difusión del virus. Y pues hay otra parte de la población que está más como preocupada por la libertad individual y por el derecho individual, es decir, a pensar en que yo no me quiero vacunar porque no tengo suficiente información para vacunarme. Y pues yo creo que, ok, cada opinión es respetable hasta cierto punto, en el sentido de que el derecho o la libertad individual va hasta donde llega la libertad o el derecho colectivo. No solo Y soy pues yo, son los demás ahorita también, ¿no? sí, tenemos que pensar como un colectivo, tenemos que pensar Claro. que si queremos salir de la pandemia lo más rápido posible, no podemos pensar tanto en lo que yo necesito o mis libertades individuales, pero cómo yo puedo contribuir a que ese virus se pare por un momento y podamos llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Por esto se están produciendo muchas protestas, principalmente al norte, porque igual aquí también tenemos, y pues también en otros países europeos, el famoso también Green Pass o pasaporte verde, que es una forma que el gobierno está haciendo para asegurar que la gente se vacune, porque una vez que tú te vacunas o has tenido el COVID, tú puedes pedir este tipo de pasaporte que te permite de viajar o entrar a lugares cerrados, por ejemplo, a restaurantes, cine, museos. Y también ahora es obligatorio para trabajar. Entonces, si una persona que está trabajando en una empresa o una universidad, antes de entrar es un código QR que te permite entonces entrar. Yo veo que esto es una iniciativa hasta cierto punto buena, pero también puede ser problemática. Buena porque incentiva que la gente que no se ha vacunado todavía se vacune, porque necesita esto para poder trabajar o pues para poder circular, pero es problemática porque no es claro cómo obtener el Green Pass si uno no es un italiano, si uno es una persona que viene, por ejemplo, de turismo, o una persona que no es de la Comunidad Europea, o que es de la Comunidad Europea, pero, por ejemplo, se vacunó con otro tipo de vacuna que no sea aprobada por la sociedad, la agencia de médica europea, pues ya va a tener muchos problemas para conseguir ese Green Pass. Y pues hay mucha gente que no es que no se haya vacunado, pero por ejemplo, una persona que no es inmunocompetente o tiene alguna enfermedad autoinmune o no se puede vacunar por razones médicas, va a entrar en ese grupo de personas que no van a poder tener un Green Pass. Y pues esa persona no es que ella no se quiera vacunar, sino que simplemente ya no puede por motivo de salud. Entonces, por eso, digamos que las reglas del juego, de cómo va a funcionar el Green Pass, todavía siguen siendo un poco eh, confusas y el camino no se ve muy claro de cuánto va a durar, cómo va a funcionar. Por ejemplo, después para las personas que no son de la Comunidad Europea, ¿cómo va a funcionar eso? Por ejemplo, siendo que aquí no aceptan la Sinovac o otras vacunas que son más digamos que aplicadas en países de América Latina o Asia, ya se crea como un problema que puede ser considerado hasta como un poco que excluye un poco las otras regiones del mundo. Bueno, muchas gracias, Jairo, muy amable. Tendremos que volver a hablar porque el tema es extenso, Sí, ¿no? Por, sí, por claro. distintas razones. No, yo te agradezco mucho, Pablo, por la invitación y pues sí, obviamente hay también mucha tela de donde cortar, entonces Así es. cuando quieras podemos hablar otra vez y me encantó esta oportunidad y poder hablar contigo también sobre un poco lo que estoy haciendo aquí y sobre Italia, que es un país que vale mucho la pena conocer. Correcto, muy bien. Jairo Mendoza Roldán es un barranquillero radicado en estos momentos en Italia, en el sur de Italia, y pues es un médico veterinario con PhD y muchas otras especializaciones. No las mencionamos aquí porque
no terminamos hoy. Muchas gracias, Jairo. Volveremos a hablar. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Ok.